Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien. Muchas gracias de verdad por estar acá esta tarde soleada de agosto en la habitación propia para contarnos, hola, a los que están allá y pueden vernos en diferido. Hoy estamos con Liz Rátiva y con Andrés Henao, dos escritores que habitan la habitación propia y que no se conocían, pero los dos habían escrito un libro de cuentos, así que esta es la tarde en la que ambos nos van a contar de sus libros y bueno, vamos a aprovechar para conversar de literatura, que es como uno de los temas que también nos trae a todos a la habitación propia, aunque a veces terminemos hablando de temas un poco banales. Así que bueno, muchas gracias Liz. Vamos a compartirles el micrófono ustedes. Yo voy a ser subsidiaria de Ya ustedes. tú me lo pides, sí, yo te Sí, lo pido. Perfecto. listo, si no hay. Los dos. Entonces, bueno, yo quiero empezar pues como con este problema que nos aborda a todos los ciudadanos del mundo en este momento y un poco para traer como la carne al asador y es como esa duda como que nos increpa a todos cuando vemos los noticieros, cuando vemos en una pantalla lo que está sucediendo en el mundo y que a las personas que leemos, que tenemos una sensibilidad mínima, que practicamos el arte en alguna de sus formas o que simplemente, no sé, seres humanos normales, nos sentimos conmovidos a la no sé qué potencia con el tema de la guerra. Entonces, quería preguntarles a ustedes dos cómo, cómo vamos anímicamente y intelectualmente con esa cosa que nos está ocurriendo a todos en las narices y que posiblemente, no sé, hayamos optado por estar o no estar en primera fila en un teatro del horror. Cuéntenme y buenas tardes y no sé por quién queremos empezar. Si esta vez primero. Bueno, muchas gracias por estar, por habitar, por permitirnos habitar la habitación propia. Eh, bueno, yo, yo creo que agosto, este agosto que mencionas, soleado hoy, ha sido un agosto difícil, ¿no? Complejo. Eh, yo creo que ya no son posibles como la ocurrencia local de noticias que no estén conectadas, o al menos lo que inevitablemente tiendo a hacer es conectarlas, las locales con las globales con las locales, lo que pasa en el barrio con lo que pasa en la ciudad, en el país. Y creo que este agosto ha sido muy, muy convulso. Y ¿qué lugar ocupamos o ocupo en lo que tú llamas el teatro del horror? Eh, Creo que ahora todos tenemos un pequeño balcón, un pequeño palco en el celular, en ese teatro. Y podemos hacer esas conjeturas y esas teorías posibles, tanto de la solución a los problemas como de sus causas, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, los acontecimientos recientes en Colombia de violencia, esa idea de que nos están devolviendo un pasado, por ejemplo, o que estamos regresando a otra época, creo que yo me resisto un poco a esa idea.
Yo creo que no estamos regresando. Creo que se está profundizando una especie de tendencia en espiral, y eso pasa también en el mundo. Eh, es decir, no creo que haya una relación, digamos, de causa-efecto en torno a, por ejemplo, el asesinato de un precandidato de derecha y ¿no? las sucesivas muertes de otros en el pasado. No hay una línea, no es lineal. ¿Sí? Yo creo que es una especie de espiral loca, no como de... Hablo de espiral porque es la forma que se me viene a la cabeza. Sí, como un bucle, una espiral. Lo mismo en el mundo. No, tampoco creo que merezca o que quepan las comparaciones, aunque entiendo el sentimiento que me comentas ahorita acerca del gueto, de sentirse como en el gueto de Varsovia, con Gaza, ¿no? Pero no son comparables. Creo que una de las cosas que un lector que hace tentativas de cuento puede superar o se resiste son a las comparaciones. Okay. Es decir, comparar fácilmente acontecimientos históricos no es la lectura que yo hago. Yo ahora tampoco entiendo qué es lo que está pasando, ni tengo una teoría, pero creo que el mundo sí está como metido en un ciclo, estamos como como en ese ojo del huracán del ciclo, exacto, y probablemente estemos en un momento en el que ese movimiento, digamos, de centrifugado está como ahí, mejor dicho, en lo más violento del movimiento. Y no sé, pues así son las lavadoras, la ropa sale, no sé cómo va a salir la ropa. A mí cuando yo lavo en la lavadora me sale como desteñida. Yo creo que vamos a salir así, como con manchas, desteñida, no pero vamos a salir. Sí, sí. Esa media que se pierde. Sí, bueno. ¿Cómo estás, Liz? Y bueno, ¿cómo introducimos esta realidad a lo que hablaremos hoy? Que es un poco más tranquilo que esa realidad horrible. Sí, yo creo que, o sea, estando como en esa partecita del barco que no se hunde, o sea, es una posición privilegiada si uno diga como, no, es que mi vida o sea, está en desorden, o no tengo esto, o quisiera tal cosa, como que es un poco también no lo diría yo empatía, sino sí, como exaltar ese agradecimiento de estar aún ahí a sabiendas de que el barco se va a hundir. Entonces es, Andrés. Me acordé de los músicos del Titanic, ¿no? De seguir tocando para allá. Pero no sé si yo tenga ese valor, y eso es un muy buen tema, ¿no? De seguir escribiendo, de seguir, sí, seguir cantando, bailando. No sé. Pero hay un dolor ahí. O sea, para mí no sé, yo siento que es como también mi culpa, solo por el hecho de algunas veces haber estado en esa posición privilegiada de no quiero verlo, apago el televisor y ya no veo más, o paso el video y ya no lo veo más, o hay anuncios de YouTube que a mí me duelen y yo como pasar, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, es como la pregunta, más allá como de vivir y vivir muchas veces ese dolor por solo, pues porque esto ya no es un asunto, no sé, como de categorías o que trasciende razas y demasiado, y territorios, y es más, bueno, la condición humana y ver cómo un par está sufriendo una barbarie. Entonces, haciendo alusión a la imagen de seguir haciendo mientras esto se hunde, de qué tanto puedo hacer yo, o sea, son como una apertura a muchas preguntas que me he hecho últimamente, y aparte pues que yo pues solía ser como muy
Sí, muy, no solamente con esto que sucede pues ya a nivel global, porque es algo que nos toca a todos, sino con muchas cosas, como que yo prefiero no hablar de política, prefiero no hablar de religión, prefiero no hablar de, pero pues ahora pues me doy cuenta que todo es espiritual, que todo es político, el hecho de callar también es político, entonces estoy en un momento como de convulsión también y de replantearme muchas cosas y siento que el mundo se ve bien, pero no está bien, algo así como, no sé, como un noche y niebla, donde, donde estamos andando entre ruinas, donde las paredes hablan, dicen muchas cosas, donde caminamos por una calle donde el día anterior mataron a alguien y no pasa nada, o todo es perfecto, o tal vez no vale la pena hablar del tema. Entonces es como el cuestionarse en qué realidad vivo, qué estoy viendo, qué estoy haciendo, pero nada, o sea, no puedo decir cómo yo contribuyo a esto o lo que yo escribo lo va a hacer mejor o no, simplemente estoy tratando como de sobrevivir en todo esto y si, pues, como que por mi parte, pues yo tengo una gran desesperanza, o sea, mi sentimiento es de desesperanza y de como de tratar de vivir como el día a día y tratar de no tener los ojos tan cerrados, pero tampoco como estar tan pendiente de todo, no sé, es como ese punto medio. También hay un morbo en estar tan pendiente de todo. O sea, yo creo que también se nos puede desarrollar en el ojo una actitud morbosa ante, no sé, el cubrimiento en primerísimo, sí, primer plano de lo que está ocurriendo y entonces eso también no es sano o tal vez nos haga un espacio en la memoria del cerebro un poco insensible, tal vez estemos en una esquina de la historia en la que los seres humanos después de esto vamos a salir insensibles o algo parecido, no sé, no sé. Eh, si yo les digo el Guernica, probablemente muchos se acordarían del bellísimo cuadro de Picasso, así no hayan estado, digamos, en el museo donde está, pero Picasso logró eh, condensar en esa imagen bueno, hay quienes no les gusta el cubismo y probablemente de todas maneras a los que, así al que no le guste, logró condensar ese momento histórico del horror, ¿no? Lo que tú decías del horror. Ahora, cuando tú hablas de memoria, yo dudo realmente que la polución de imágenes que hay sobre los acontecimientos, el cubrimiento desde varios celulares, por ejemplo, del atentado a Miguel Uribe, la evidencia irrefutable del hambre en Gaza, de la hambruna, produzcan lo mismo que produjo el Guernica de Picasso. Por supuesto, no estoy diciendo que todos tenemos que ahora ser como Picassos o algo así. Pero tú sí crees que en ese orden, eh, sobre lo que dice Liz, no, no hacemos nada distinto a lo que hace un ciudadano, en este caso, que despertó al mundo con la naturaleza de ser escritora, escritor, que eso no lo tienen todos los seres humanos, es una sensibilidad distinta. No sé qué tan grandioso o qué tan trágico puede ser, pero es así y creo que estamos respondiendo históricamente a ese desánimo que nos lleva a construir piezas artísticas, que nos lleva a, no sé, a actuar de alguna manera como un Picasso. No estamos hablando de si a la altura o wherever del Picasso, pero sí creo que es por eso que hablamos, nosotros hablamos de esos temas, a nosotros nos inquietan esos temas y de alguna manera nos posicionamos porque tenemos una actitud frente a la vida que pasa un poquito más allá de estar pendiente de la última muerte, de la última cosa, pero no sé qué tanto eso te toque. Sí, o sea, entre estar pendiente y que te toque realmente, no lo sé. No sé qué tanto la ciudadanía en general se divida un poco entre los que lo ven ya como por defecto o lo ven por mientras están almorzando
o lo ven, o mejor no lo ven, porque realmente eso los desarma como humanidad o los desesperanza como individuos. O sea, yo creo que son una cantidad de ciudadanos que a lo largo de la historia hacen algo con, no todos en esa época eran Picassos, pero a todos les estaba ocurriendo esa realidad. ¿Sí? Sí. Entonces creo que eso me lleva un poco a introducirnos en la literatura, porque precisamente por eso les hago esa pregunta, porque claro, a mí también me cuestiona, pero quiero mostrar que a las personas a las que las atrapa la literatura y el poder escribir, que es una cosa, vuelvo a decir, no sé si trágica o maravillosa, pero que la pueden hacer. Así que precisamente la literatura, que es un poco lo que nos salva un poco la vida, lo que nos convence un poco de que esto tiene un poco de sentido, en medio de ese desorden en el que nos estamos parando para conversar esta tarde, pues había que un poco traer la postura del individuo de que son ustedes dos, para empezar a hablar de ahora sí no sé, lo que merece un poco la pena. Y también aquí hay cuentos que, que nos hablan un poco de esas situaciones en las que perdemos un poco la esperanza y en las que amamos momentos de la vida. Entonces, yo quiero empezar a hablar de los cuentos. Quiero hacerles, obviamente, una provocación a ustedes que nos ven de estos cuentos. A mí el género literario del cuento me parece como perfecto, tal vez más perfecto que la poesía. A mí me gusta más el género literario del cuento, que me parece que está mejor para mí sensorialmente que la poesía. La poesía termina siendo un poco más compleja literariamente pero si hay algo que es para todos, si hay un género literario que es muy difícil de escribir, pero muy fácil de leer y muy concreto en la excelencia técnica, es el cuento. Entonces, obviamente me encantó leer eso, porque es mi género de la literatura. A veces creo que la novela se excede, al poema le falta un pedazo de dato que no me queda y lo tengo que interpretar. Y esto es como una cápsula perfecta, no sé, para mí. Así que gracias por seguir escribiendo cuentos. Necesitamos que la gente siga escribiendo cuentos. No todo tiene que ser novelas, por favor. De hecho, uno que escribí luego es sobre este café. O sea, obviamente no es una publicidad. Y aquí lo tengo. Pero no, pero es porque nos tomamos un café, un Ibrick. Ah, sí, ¿verdad? Un café turco. Con Andrés. Café turco. Y bueno, ¿verdad? Tenemos que leerlo para que veas. Pero eso es la mente del cuentista. ¿Sí ves? O sea, es que son las escenas. Sí, no es la película, que es la novela, sino es la escena ahí, clara, con todos los datos. Y eso es lo que me gusta mucho del cuento. Entonces, no sé si empezamos, obviamente, con Liz. Quiero que, bueno, en este caso, los escritores hicieron la tarea muy chévere, que para conversar es mejor, es más enriquecedora. Andrés ya leyó a Liz y Liz ya leyó a Andrés. Entonces, creo que acá podemos hablar los tres de uno y de otro cuento, también para antojarlos. Obviamente no les vamos a decir de qué se tratan los cuentos, pero vamos a empezar entonces a hablar con los tres de Rompieron los vidrios, que es, bueno, no sé, es como el espejo, como la teoría de cuerdas, como, no sé, tú qué percibes de Rompieron los vidrios. Yo voy a buscar acá alguna frase mientras tú... Sí, o sea, a mí lo que, y se lo dije a Liz cuando nos conocimos, me impresiona mucho la precisión.
¿no? De la escritura de Liz. Precisión en dos sentidos. La palabra precisar es muy bonita. Precisar tiene que ver también con necesidad. Yo preciso agua, preciso un amigo, necesito un amigo. Entonces, y en el otro sentido que es exactitud, es justo, es... Entonces, esas dos cosas están muy, muy, muy bien tensadas en este cuento Pues yo particular. creo que sí, en muchos. O sea, Y el comienzo de todos los cuentos de Liz es como un fraseo muy preciso. Es una manera de abrir, de irrumpir en el relato. ¿Sí? O sea, es una irrupción que tiene que tener una brevedad, una puntuación, que lo hace muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, si quieres leer el inicio del cuento, sí, las primeras frases. sí, sí. O si quieres las leo yo. Ya tenía mi frase acá, pero sí, dale. No, aquí está. Pero es que mi frase está en el siguiente. ¿En la siguiente página? No la voy a superar. En el siguiente. Ah, ya, vale. Me niego a superarla. Por favor, escúcheme sin interrumpir. Probablemente diga cosas que parezcan absurdas, pero todo tiene una explicación, ya verá. Una vez lo sepa, seguro querrá ayudarme. Sí. Es una erupción. Sí, sí, sí. Y además tiene el dejarnos ahí expectantes porque ya veremos, ¿no? Ya veremos. Y no vemos. En el siguiente párrafo aún no vemos. Vale, vale. Ahora, hablemos de Chuikov, mi querida Liz. Bueno, Que eso es, pero ay, es que no sé, es mi versión pura, o sea, sí, pues qué difícil contar sin contar. Y nada, para mí, este ejercicio. Por eso lo voy a hacer así como breve en cada cuento, porque son cuentos, o sea, son unas páginas que no queremos, porque es un placer. sí, Es un placer que todos puedan vivir en Regalamente mientras les habla. bueno, pues Ya. para mí, pues, no sé, empezando por las generalidades. Bueno, yo siempre, y a toda la gente que me conoce, es como que mi sueño es conocer España. Es como, Ok. quiero conocer España, quiero ir a España. Pero más como por su pasado que por su presente. Y aparte más por los detalles que por la globalidad. O sea, como que, no sé, hay texturas que creo que conozco, no sé si en una vida pasada hacia allá, pero sí siento que algo me ata y leyendo los cuentos de Andrés, yo dije, o sea, me está hablando alguien, o sea, como que yo lo leía en español, o sea, si me En entienden, español, Sí, en castellano. con el acento o el dialecto, bueno, como se diga. Ujú. Y yo decía como, wow. O sea, sí siento que estoy hablando con alguien que está del otro lado. Sí, Armemos apague. No, yo siento o sea, siento que es el libro todo es una conversación con alguien que está muy arraigado allá, pues aparte ya de los cuentos, llamémoslo de detectives, perdón si no estoy Sí. acertando en el género, Sí, sí. pero como que en un grueso, en una totalidad, sí sentí como eso, o sea, como estar con alguien que está desde el otro lado del mundo, no con alguien que me vine hablando en el Transmi de una charla que tuvimos en Chapinero, sino con alguien que, o sea, de verdad me abrió el mundo a través de sus cuentos. Entonces fue como un lindo viaje mientras que puedo ir, que en su totalidad. Y por eso está lleno de post-its. Sí, Y por eso le dije a Andrés como hagamos el intercambio, porque yo ya no leo diario este libro. sí, no va a pasar. Ese es el que está dedicado, ¿no?
No, No, no. no, ese es el que ella traía. El que tú traías, que tú conseguiste. Sí, Ah, sí, 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 sí. pero no, yo te lo he no, no, quedó abierto, está en blanco. Sí, no, porque tú me dejaste uno y uno. Sí, A mí sí. Jacob 54 me pareció una historia deliciosa. Pero no, Sigue, no. perdón. Sigue, Ay, no, no, solo una interrúmpeme pequeña más. cuando No, o sea, sea. para cerrar, es que, bueno, a mí me interesa mucho, creo que es también por mis vivencias no resueltas, esto del amor adolescente, del amor platónico y de los amores no correspondidos y de cómo fijarse o quedarse suspendido en instantes donde uno dice, pues no es como soy un perdedor, pero sí es algo o sea, como magnificar a una persona o verla de una forma que uno dice, no voy a poder tener a esa persona, pero pues tener en el sentido pues amoroso y demás, como venía diciendo, pero sí eh, verle sus ojos me alegra el día Sí, sí, sí. o interactuar con esta persona y es como ese estar al margen, desear también ser consciente de lo que está produciendo esa otra persona en uno y que puede que pasen muchos años y luego, bueno, ya no lo cuento más, pero siento que, o sea, ese sentimiento como que es muy universal a la vez y que es muy, muy lindo como revisitarlo y yo pues subrayé una frase que es el amor a Anastasia me hizo maníaco de las posibilidades. O sea, eso fue como yo, soy yo. Sí, soy. Enamorados, maníacos de las posibilidades. Y ya, pues. Bueno, a mí me gusta agarrándome de ahí de lo que tú estás hablando, que es finalmente esta historia de amor que ocurre allí. Me gusta el final, porque el final, si uno lo pone con otros de los cuentos, o sea, me encanta la nada del final, o sea, la nada de los finales amorosos. Es un leitmotiv que me mantiene no viva en este momento de mi vida. Así es. Pero la habitación propia me hace estar viva, pero realmente eso que está presente ahí de lo que, no sé, de la expectativa realidad con el amor platónico, Sí. me encanta en Chuikov 54 y en otros más que vamos a comprobar. Mira que hay una cosa que es similar en tu primer cuento y mi primer cuento del libro. Porque en la primera versión del cuento, este cuento es de los más tallereados en el sentido, tallerear un cuento es ponerlo a leer a gente antes de publicarlo, en sucesivas versiones. Y en las primeras versiones Anastasia había, es decir, lo que encontraba él no eran no, la primera versión. No, el cuento tiene ahora otro final, pero la primera versión, él encontraba ese amor de la adolescencia, profesora de matemáticas, rusa, convertida en un hombre. Esa era la primera versión Era la primera versión. Entonces era como esa imagen que yo tenía, ¿no? De la primera versión del cuento, ¿no? Y de alguna manera en tu cuento también hay una especie como de mutación, ¿no? De Sí. transformación del personaje. Sin embargo, al final, no sé, me decidí por otra, porque es que cuando uno escribe, hablando del género y del maníaco de las posibilidades, un relato, un cuento corto, a pesar de ser corto, encierra una gran multiplicidad de posibilidades. Y yo incluso pienso que más que otros, como la novela, porque digamos, lo que pesa en la novela es la estructura general de la novela, ¿no? Los novelistas dicen, sí, exacto, entonces como que yo pienso primero la estructura y luego voy metiendo cositas, tal, ¿sí? Por lo menos lo que me pasó con estos cuentos no es así, o sea, uno como que tiene unos indicios, unas intuiciones y
ir tomando rumbos diferentes. Tú que eres cineasta, es un poco la escena versus la película. O sea, el cuento es una escena con muchas posibilidades, pero que realmente en la atmósfera tú tienes ahí como los datos todo resuelto en este cuadro. Creo que no No, sé. yo incluso creo que pienso, ¿no? Que el cuento está más cerca de la película. Es decir, eh, es decir, si uno, es decir, es mucho más difícil y existe esa creencia de que lo más análogo al cine es la novela o a la serie. De hecho, se buscan novelas. Un amigo ahora tiene ese trabajo para una productora de buscar novelas para adaptar para series. Y yo digo, pero ¿por qué no miran cuentos? De hecho, una de las grandes adaptaciones del cine es de Antonioni sobre el cuento Las babas del diablo, Blow Up. Si mírenla si pueden. Es un cuento de 3 páginas, pero Antonioni hace su largo sobre ese cuento. Porque pienso, está más cerca del cine el cuento que la novela. Bueno, no lo sé, sí, o sea. Para mí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el guión cinematográfico, independientemente de la duración, si es para un corto o una serie, tiene este tema de las posibilidades. Y las narrativas más atractivas son en las que el lector o el espectador puede vivir en esas posibilidades por la manera en la que está estructurada la narrativa. ¿Sí? Lo que pudo ser. Cineasta, directora, es más un cuento, una buena escena de una peli, pero una novela es la peli. Yo creo que hay escenas que pueden ser, o sea, hay cuentos que pueden ser buenas escenas, pero también hay cuentos que pueden ser buenos cortometrajes. O sea, dependiendo de cómo se dé. Sí. No sé, o sea, para mí, yo creo que, pues, como que equipararlos como tal, no, pero sí siento que al menos el reto que implicaría escribir, no sé, para mí un cuento o una novela es muy similar a escribir un cortometraje o un largometraje, más o menos va así, pero tampoco es como tan estricto porque puede que un cuento se dé en un solo lugar, en un solo momento, con 2 personajes y ya, entonces uno dice, es una escena. Sí, sí. Pero si un cuento transcurre aquí, allá, en diferentes temporalidades, pues ya es un corto. Entonces sí se puede como Igual jugar, estamos jugando, o sea, no ajá, estamos se puede ahorita. como jugar a que empate aquí o allá, pero yo diría que más que ponerle como esa casilla, es que el reto que me implica escribirlo, pues para mí es como similar, o sea, una novela de pronto puedo tener como otras unidades que enlazo con otras, son como más personajes, más tramas y subtramas, no sé, pero el cuento puede darse como bajo otras dinámicas, no más sencillas y más fáciles, puede que sean más complejas, pero digamos que menos visualmente hablando, como con menos ramas o de pronto Y también más más cosas cortas. abiertas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasó a mi juicio, ¿no? Todavía falta otra temporada, pero lo que pasó con 100 años de soledad es eso, es decir, la novela tiene, es decir, es un universo explícito, vamos a hablar, ¿no? O sea, García Márquez hizo explícita toda su exposición de ese universo. Árbol genealógico, hijos, nietos, sobrinos, animales, de todo. Y bueno, a otras novelas que son de otro estilo, también digamos que buscan como esa expansión. La novela es expansiva, es una expansión. Sí, sí. Y adaptar eso, pues le toca meterse en esa película y ser igual de expansivos, entonces se tornan a veces muy excesivas. O
y es ahí mi punto, buscan un poco dónde está la síntesis, es decir, no la explosión, sino la implosión. Un cuento es una implosión o una explosión, digamos, controlada, aunque ese se puso de moda ahorita, pero es una implosión, ¿sí? Es como, y por eso a veces el final parece, oiga, no pasó nada, no ha pasado nada. Que eso también creo que pasa en los cuentos tuyos. O sea, ¿qué pasa, no? Pasa todo, no pasa, pero no hay un... En cambio, en una novela ahí tiene esa fuerza que incluir una trayectoria muy, muy evidente y muy visible. Así sean novelas intimistas, de como donde todo pasa dentro del personaje o en un día, pues tiene que haber mucho, mucho, mucho que pasa. Muy Virginia Woolf. Sí. Bueno, yo quiero ir con el siguiente cuento, o bueno, con la siguiente dupla, pues, ya que estamos acá en las duplas. La Negrita es un cuento ganador de un certamen de cuentos, de un concurso, Yo solamente voy a leer de La Negrita y creo que con esto cierro mi intervención, porque es la frase que no voy a superar. Ajá. Porque es de una belleza, de una síntesis, de una poesía, de un todo que, bueno, Cecilia fantasea con ser grande para así arrancar la casa de la tierra, doblarla con cuidado por cada esquina, meterla en una maleta pequeña y cargarla en la espalda. Ya. Háblanos de Negrita. Sin contarlo. Sin contar. Primero el cuento, ¿no? Ajá. Como materia, que ganó, qué pasó. Ahí yo lo leí, pero cuéntame tú. Bueno, es que es difícil. ¿Cuántos Eh, años tienes este cuento? Ese cuento lo escribí, si no estoy mal, en el 2020, más o menos. Okay. Y bueno, o sea, creo que está desde el punto de vista de una niña, está también no tratando de ocultar, pero sí narrando desde ella, pues cómo se vive este horror de la guerra, pues desde una forma, entre comillas, linda. O sea, como de una forma, pues ya, pues entre la fantasía, el color, la relación pues que tiene con su abuelo. Entonces, es que es difícil no contarlo, pero, Porque es muy bello para... pero sí es un cuento que pues que me toca bastante y que reúne también o encapsula como esos sueños de que podrían ser infantiles, pero que perduran hasta pues toda una vida, de querer salir de un lugar oscuro y tener un futuro pues como más esperanzador también. Entonces es y nada, pues un cuento que creo es muy vigente, aunque también pensemos que estamos en una burbuja y que no nos va a pasar esta cuestión del desplazamiento armado y demás. Es algo que toca bastante porque muchas veces tenemos que irnos de un lugar, no sé, no solamente del campo a la ciudad, sino de repente algún día a ti te pueden decir te tienes que ir de acá, tienes que dejar la habitación propia. Me parece horriblemente vigente, sí, literalmente. Bueno, como alguien que tiene que dejar algo, soltar, entonces es nada, el cuento que trata de llevar esa esencia y lean. Entiendo, sí, entiendo el Sí, premio sí. porque sí es un relato histórico, es el conflicto armado, es Colombia, es terrible y es hermoso. O sea, yo entiendo perfectamente por qué es un cuento ganador. Andrés, háblanos tú de Negrita un poco y ya seguimos con dos posibilidades que tengo para hablar de los dos siguientes de Andrés. Yo, yo siento que ese decir de es que el abuelo piensa que yo soy una niña si venga, si ya tengo 9 años, ¿no? Eh,
ayer hablando, yo tengo un niño de 6 y constantemente, y bueno, recordé hace poco y ahora me vuelvo a acordar de una película que se llama Mi encuentro conmigo. No sé si la vieron. Un personaje de 40 años que se encuentra con su niño. Lo alucina, al principio piensa que está loco, va al psiquiatra, le dan unas pastillas. Es una película bien interesante, es de Disney. Yo siento que Negrita es un encuentro con la infancia, que no es igual a un cuento infantil. No. ¿Sí? Es decir, no, es un encuentro con la infancia. Quizá, digamos, lo más bello y complejo de la literatura sea arrojarte a encontrarte con la infancia, porque lo que encuentras no es necesariamente hermoso. Y de hecho, lo que encontró este personaje, lo que encuentra este personaje del cuento de Liz también es terrible, es generalmente traumático. De hecho, trauma es eso. Trauma es eso. Sí. Pero la solución es totalmente hermosa, es bella, es poética. Sí. Fíjate que es el único cuento, quizá con otro más, en donde hay otro ritmo diferente a los otros cuentos. Siento que hay otro ritmo que respira ahí. Los otros son, como dije, precisos. Tienen un ritmo muy, digamos, puntuado. Este es poco frases más largas, diálogos un poquito más, incluso diálogos dentro de los párrafos. No es fácil hacer diálogos, no es nada, Sí, es una de las cosas más difíciles. Creo que las personas que hemos escrito guiones podemos tener un poco más de facilidad y la literatura en general sufre mucho con los diálogos y hay diálogos muy malos, pero estos diálogos son muy bonitos. Sure. Entonces ahí hay un encuentro con la infancia, no solo la tuya, puede ser, sino la de todos. Y no solo la de los desplazados de la violencia, todos tenemos un desplazamiento, que es otro tema de mi libro. Todos estamos haciendo maletas constantemente, si lo piensas. Todos estamos haciendo maletas constantemente. O sea, y vivir eso sin, o sea, que el bolso, que va a llevar en el bolso, que va a llevar en el bolsillo, que va a llevar todo el tiempo nos estamos yendo. Y de alguna manera ese sentimiento de llevar la casa a cuestas es eso. Que es bellísimo. Es muy bello. ¿Y qué cuento, qué concurso ganaste? Es que no. Eso fue del Premio Nacional de Escritura de Colombia Territorio e Historia, es el del Ministerio de Educación. Tú sabes que yo trabajé en ese proyecto. Tú fuiste jurado. No, pero si lo hubiera leído, ¿qué edición fue? 2000. Fue la primera, 2020, estábamos en pandemia. Sí, sí, yo trabajé un tiempo ahí. Pasa. Pero fíjate, me parece muy buen un cuento que lo encuentra uno con la infancia. Vamos a volver a 2:20 te rapo así. Tenemos dos posibilidades. Volver a lo platónico o a mi gusto del libro de Andrés, que es precisamente lo no platónico. No, lo terrible, que es este cuento del camino a casa. Sí, pero es que digo que nos va a quedar largo. Entonces, tenemos dos opciones y Liz elige. El camino a casa, que es la nada, que es lo que me encanta, que es la nada, o lo platónico nuevamente, que es el libro de minutas. ¿Cuál quieres tú, sobre cuál queremos provocar? No, el camino a casa. ¿Cierto? Sí. Me encanta. Patrocinio de Stellar Prime. El camino a casa es un acto recurrente en la vida de nosotros los ciudadanos del promedio de la ciudadanía amorosa que puebla la tierra.
Y es, sí, ese momento en el que ya hay algo, pero no hay nada al mismo tiempo, que hay como, sí, o sea, hay un transcurrir con alguien, pero la magia se ha ido y compartimos la desilusión por la falta de magia de una manera amorosa. ¿Tú cómo viste? Total. Tú dices sí, como hay, bueno, olvidé la frase que acabaste de decir, pero es que se me vino a la mente como aparentemente no pasa nada, pero también se está moviendo todo. Entonces creo que, o sea, en este cuento se logra eso, o sea, como esa sensación de que nada está sucediendo entre dos personas, pero en realidad se quieren decir de todo. Es eso, o sea, porque una cosa es como estar en la etapa en que las palabras no hacen falta porque hay mucha conexión, pero esto es todo lo contrario. y, y nada, o sea, y es como sentirse tan distante, o sea, pues una frase cliché de estoy solo pero rodeado de gente, pero en este caso es como estamos cerca físicamente, pero estamos tan lejos en nuestros seres, entonces, y a mí pues también me llegó bastante este cuento, o sea, como la mini frase de viajero yo y turista ella, eso también, pues porque ahí viene todo un párrafo pues, que creo que es súper interesante también, pero sí es sentir que estamos habitando el mismo lugar, el mismo momento, pero que cada uno tiene su mente en otro lado. Entonces es muy diciente todo esto. Sí, sí. ¿Tú quieres decir algo o está todo dicho? No, las primeras notas para este cuento fueron, de hecho, creo, de las más antiguas. Es decir, que empecé a escribirlo mucho antes que el resto de los cuentos, pero lo terminé después. Lo empecé antes de contraer matrimonio, porque si lo notan también es una reflexión sobre el matrimonio. De hecho hay varias, hay también otra reflexión después sobre el matrimonio, pero es decir, es una reflexión sobre esa condición que tiene una pareja matrimonial, que es distinta a una pareja de novios o de amigos. Sí. Y es que necesariamente hay un hogar, independientemente del concepto que tengas de hogar, no necesariamente fundado en el patriarcado o en el matriarcado, no, hay un sitio donde usted tiene que volver un apartamento, llámelo lo que sea. Y entonces eso es muy, viajar en matrimonio tiene todos esos detalles. Entonces yo he escuchado mucho las conversaciones de las parejas en un viaje que hice solo a Cancún. Pues fui con mi hermana, pero yo estaba solo, entonces me dediqué como a ver esos matrimonios en Cancún. Deben ser un issue en sí solo, o en sí mismo, o sea, sí, es un problema. Claro, entonces hay matrimonios en la playa, hay parejas, y literalmente la escena de los asiáticos fue así, o sea, eran filas y filas de gente de Corea yendo, o sea, y como fue como una impresión, entonces empecé a escribirlo, pero luego cuando me casé me vi como en el cuento. ¿Qué tienen que leer? Me vi en eso. Y lo curioso es que a los dos nos gusta mucho viajar, pero por razones completamente diferentes. Todo lo que yo le atribuyo, y insisto, no tiene nada de género, es decir, no estoy diciendo que es que las mujeres sean más turistas, no, para nada. No. Hay más, de hecho creo que los hombres son más turistas, de esos que ponen el televisor en el hotel, porque quedan, ay, quedémonos acá, o el todo incluido, sí, pero en este caso, en mi caso, la que es así es mi esposa, ¿sí? Y está totalmente retratada como 5 años antes de conocerla, o sea, es terrible, ¿no? Sí, el efecto Pigmalión ahí, sí, pero bueno,
Ok, bueno, vamos entonces ahora para ir cerrando, porque quiero también como que vayamos un poco concluyendo, porque yo sé que nos quedaríamos acá en una segunda parte, porque es maravilloso hablar de literatura. Voy con, ay, es que es difícil decir cuál es mi favorito, pero voy a decir que mi favorito es Consuelo, en el libro de Liz. Y quiero que hablemos de Consuelo, pero en realidad esto tiene, es que realmente es tan breve, pero es tan perfecto. Entonces, bueno, hay una frase que sí me parece wow, que dice, esa mujer casi apacible, pero con corrientes atoradas en el alféizar de sus entrañas, queda uno como, oh, pero luego dice una cosa que es muy el libro completo de Liz, que es que te lleva como al punto y luego te tira, sí, o sea, te lleva como el acantilado, como una cosa, y luego te lanza y te escribe, pero espera, y luego ella escribe, me gusta esa frase, lástima que no tengo dónde escribirla. De ahí puede salir un buen rockcito. A mí eso de verdad o sea, todo ese efecto que ella hace y bueno, en este caso en Consuelo, que no es un nombre de una mujer, Consuelo es el cuento. Me parece que también para mí recuenta un poco lo que son todos los cuentos, ¿no? Te lleva acá rápidamente y te lanza rápidamente. Y yo creo que eso tiene que ver con el concepto de paraíso, porque justo el paraíso, bueno, si nos acogemos a la historia de la Biblia, ¿no? Desde un punto de vista puramente literario, ¿no? Lo que le ocurre a esta parejita, ¿no? De esa parejita desnuda, Adán y Eva, que es precisamente caer en un abismo, pero fue algo, como está escrito y me lo explicaba alguien que conoce un poco de la Biblia, fue así. O sea, no se lo esperaban. Porque lo que pretendían era todo lo contrario, elevarse. Es decir, ellos, lo que la serpiente de la tentación, que eso sí me parece un poco como exagerado, lo que trataban de hacer era elevarse, es decir, elevarse a la condición de dioses, ser como dioses. Sí, ya lo de la desobediencia y la tentación es otro elemento, pero lo que me interesa del mito del paraíso es que se trataron de elevar y cayeron como caber. No me hablen del paraíso. No me hablen del paraíso, sí, sí, sí. Ahora me hicieron creer, ahora suéter. Y eso también se ve reflejado como en esa maldad. La maldad es eso. Sí, hay son, digamos, yo pienso que, por ejemplo, de regreso a casa, es un cuento que es ingenuo, no en el sentido de que yo soy ingenuo, sino que es ingenuo porque, a ver, estos dos pendejos se casaron y están ahí, sí, como que uno, ay, sí, es viajero, ella, yo. Pero esa es su belleza. En cambio, tus cuentos no son ingenuos, son como, tienen como esa, no, yo no voy a llamarla malicia, pero sí, como esa telón un poco como oscuro y con un humor negro. Pero muy bueno, o sea, muy bien, bueno, logrado, vamos a decir logrado, vamos a decir, porque el humor negro sí, puede ser una aspiración. De que en varios cuentos el efecto es ese, el del abismo, el de quizás por el estilo que decía ahorita, que es de una puntuación muy marcada. Es que yo me fijo más, cuando yo recuerdo un cuento, yo no tengo memoria episódica. Okay. No me acuerdo muy bien pero me acuerdo de la forma. Y la forma de tus cuentos es de una marcada, muy, muy bien construida, ritmo y puntuación. Entonces, cuando te van llevando así, con frases cortas, y te van dando información en esas frases cortas, cuando te hace falta información, te das cuenta que te engañaron
o que te hizo falta, o que pasó algo. Exacto. Esa es la caída de la vez. Bueno, me voy con mis últimos días en el pequeño mundo, Ajá. que es mi favorito de Andrés. ¿De verdad? Y ya ¿En serio? con esto ya vamos un poco, tenemos 4 minutos para cerrar este podcast. Vamos con mis últimos días en el pequeño mundo. Perdóname. Porque Ay, me gusta por la anécdota. Es que de verdad eres muy acertado en construir de unos momentos tan cotidianos algo como que te deja como con un mal sabor de boca. Entonces eso me encanta. O sea, también hay un efecto ahí en la cotidianidad puesta patéticamente, o sea, como lo patético pero también hay cierta risa en eso patético que estamos leyendo. Entonces, pues obviamente también es súper literatura y bueno, pero quiero que nos cuentes tú, Liz, porque yo de mis últimos días en el pequeño mundo, bueno, que Bueno, yo creo que es que si lo digo, cuento el cuento. no, Cuento el cuento, entonces no. Y nada, me parece que es de una, bueno, ¿cómo lo digo? Es como reírse de la desgracia. sí, sí. Y es, o sea, que no puedo decir es cómico. establecer favoritos porque aquí hay... Sí, o sea, no digo es cómico, pero sí, pero nos estamos riendo del dolor y de cómo alguien pues ya no quiere vivir. También me llamó mucho la atención la imagen de las monjas muertas, o sea, de esa referencia pictórica que no conozco y que todavía me pregunto, ¿será ficción o voy a googlear? Eso lo tengo pendiente porque no la conozco. ahí es una exposición. Oh, Gente en el Museo Colonial. Ok. Si quieres, vamos. Vamos. sí, y así está lleno el libro, o sea, de referencias, de cosas que quiero verificar, del nombre de la calle A mí me hizo donde viven. O sea, A mí me hizo googlear la sangre de los dioses. La sangre de los dioses también creo que sería como un apartado para hablar de yo cuento. también, ¿será que hay una empresa que se llama Hermes de seguridad? O sea, como... La sangre de los dioses así llaman el olor del sexo. El olor. Es decir, a alguien se le ocurrió que a qué huele eso tan particular. Bueno, y además es que es tan particular que con cada amante y cada escena amorosa huele diferente, pero es un olor. Entonces, es el olor de la sangre de los dioses. Ese es el olor. Solo cuento también por el lado de, bueno, o sea, no estamos hablando de ese cuento, así que por favor no nos vayamos de ahí. Pero es que sí, es un ir entre cuento y cuento, entre también unas historias, que es una cosa que me gustó en términos de mujer, perdón. En términos mujeriles me gustó cómo, por ejemplo, en La sangre de los dioses resuelves ese cuento y me encanta porque yo había, no sé, había pensado en groserías en esta página para ese sujeto y otra grosería y tú lo acabas de, o sea, le das su merecido. Sí, porque el tipo creía que no había límites y que ese era su encanto como científico y como persona. Vi un par. Y no, o sea, y le salió el tiro por la culata porque... Me encanta, no lo cuentes. Pero, ¿Cómo te fue, Liz, con La sangre de los dioses? Uf, creo que, o sea, es un cuento para mí de campo y de ciudad. Es un cuento, o sea, donde Sí. había calor y frío, un Sí. cuento donde había amor y odio, o sea, un cuento donde había como muchos contrastes y donde los personajes también cambian mucho, donde
como Vanessa se llama así. Vanessa, sí, Y Vanessa. como me presentan una Vanessa, pero luego me presentan otra y es a través de este crecimiento y de esta apertura a su vida que dio el llegar a la ciudad, el entrar a la universidad, en empezar como a vivir muchas cosas a través del sexo también. Entonces, o sea, para mí pues fue muy, muy sorprendente. Es el cuento más extenso del libro, es el cuento central, pero es el cuento que uno dice, uy, está larguito. O sea, yo siempre miro un cuento y como que veo primero la extensión y yo, está larguito. ¡Ay, se acabó! O sea, como muy, y tenía muchas descripciones que a mi parecer, o sea, descripciones de lo que sucedía entre estos dos personajes o entre estos dos cuerpos o entre estos dos seres que desean, es que hay formas de describir que yo no me hubiera imaginado y cosas o sea, que de verdad yo digo, wow, o sea, la forma de, sí, de describir, de ver no solamente con los ojos, sino de activar como todos los sentidos de esta literatura estuvo genial. O sea, Sí, para mí fue un viaje como les decía, del campo a la ciudad, pero también un viaje erótico, pero también un viaje policíaco, o sea, como un sí, sí, ese era el intento. Ese- sí, me sorprendió que dijeras que te había gustado el de Mis últimos días, porque ese cuento también estuvo muy, muy tallereado en el sentido de que lo pasé a amigos y tal. Eh, Al principio no, el personaje no era un tendero, sino era un taxista que conocí, de verdad, era un taxi. Yo me hago amigo de los taxistas, me hablo con ellos y tal, y había un personaje muy, muy interesante porque tenía esta tendencia suicida que uno puede percibir, ¿no? Que no es muy común, pero uno la percibe, y que expresaba, porque nos empezamos a hablar de los problemas y tal. Con esa persona me seguí viendo, él era pintor, Ok, el taxista. el taxista, pero entonces era pintor y él me llevó a la exposición de las monjas. Eh, y yo no sé qué habrá pasado con él, de hecho él me llevó a la casa y Wow. bueno, en fin, Bueno, pero lo que digo es, yo no sé, y eso es una reflexión que dejo sobre la mesa y ojalá que lo sigamos conversando. Hay veces que tallerear mucho un cuento, o sea, como que someter el cuento a la tortura también, que es una tortura de las múltiples lecturas, ay, sí. como que uno dice, bueno, ¿y dónde quedó el cuento? Porque fíjate, lo cambié por tendero, un tendero, sí, porque el taxista decía, es que estoy mamado de ver tanta gente, de ver esta ciudad y subir gente extraña, eso es lo que me agota, lo que me... No, y complicado estarle Entonces, contando eso a un desconocido siendo uno el taxista, ¿no? Porque uno le cuenta cosas a los taxistas le cuentan a uno la vida. estaba realmente desesperado con la vida. Pero entonces no sé por qué tomé esas decisiones que uno toma en la narrativa, en las historias, como cambiar los lugares de los personajes. Y a mí me gusta ese trabajo, cómo exponerlo, porque si es el trabajo del escritor, eso, ¿no? Poner la obra y estar... Todas las posibilidades, pero hay veces... Exacto, pero a veces también, perdón, las posibilidades que te pinta el otro. Porque claro, una cosa es yo desde el control de de mi ficción, De mi pequeño mundo. de mi pequeño mundo, pero exponérselo a los otros para que digan, no, cámbialo por tal. Esa es una labor de taller, de bricolajes. Yo como que hemos estado en talleres de escritura, sabemos que eso es muy fregado. Y en verdad yo sí creo que hay un resultado, eh, pero hay veces que también uno se pierde. Sí, claro. Y si uno se pone, hay gente incluso yo conozco que eran muy buenos escritores que no siguieron por lo duro que es el taller. Sí. Porque el taller es someter el texto como que al rumor de este man no es bueno. Ay, no, me niego, jamás. Prefiero no salir, nunca salí por eso. Bueno, ya vamos a cerrar esto porque en serio, ahora sí es en serio. Muchas gracias a los dos escritores, escritora
escritor, muchas gracias, de verdad, Y gracias a Liz. por esta tarde tan rica en la literatura, que es pues de esas pasiones que le permiten a uno no estar tan cerca ni del Eros ni del Tánatos, sino en un punto, en una fría ternura que nos prepara para el día siguiente. Así que de verdad, muchas gracias, porque compartir literatura y compartirla con ustedes, que se vayan a quedar, que se vayan a patear esta conversación tan chévere, pero tan larga, que tal vez para para los formatos de video, sea, no sea, bueno, esto simplemente lo hacemos porque es lo que hacemos en la habitación propia, pero pues de verdad es una delicia hablar de literatura. Si para ustedes es rico escuchar literatura, escuchar a escritores, pues definitivamente esta fue una muy buena tarde en el momento en el que la estén escuchando. Y para finalizar, a los dos escritores les faltaba firmarse sus libros, así que aprovechemos de hacer esto para seguir con la otra Estela, o seguir con el otro capuchino, o seguir con el otro irlandés, ya veremos. Así que, no, si quieres, de pronto regálame una más bonita, una plumita, en mi agenda hay un espero más bonito dentro de una agenda. Aquí todo ocurre así en el... No, sí, es que hay una esfera especial para firmar los libros, pero no. Sí, correcto. Gracias. Ay, sí, qué maravilla, porque yo ya tengo firmados los dos. Los dos escritores nos van a dejar libros acá en la habitación propia para que pues puedan ustedes tener ese placer que tuvimos nosotros esta tarde, pero un poco más profundo, porque ustedes, lo que hicimos hoy fue provocarlos. Te dedico eso. Sí, y este es el que se queda acá. Sí. Este es el que haga, sí. Perfecto. Bueno, pues yo quería Lindo se ve. Dale. añadir algo, y es que, pues tal cual tú lo decías ahorita, Andrés y yo no nos conocíamos, y pues bueno, eso es como otra discusión también, o algo para debatir. ¿Qué tanto de una persona hay en un libro? ¿Qué es verdad? ¿Qué es ficción? ¿Qué me pasó? ¿Qué no me pasó? Sí. Pero siento que fue un ejercicio muy interesante, porque siento que conociera a Andrés, pues no de toda la vida, pero sí de muchos días. Sí, ojalá. Sí, o sea, como que ya viajamos juntos. Ante las cámaras. Y también siento que, él al leerme también conoció vulnerabilidades de mí, que conoció formas a veces pesimistas o a veces simplemente realistas de ver el mundo, y son partes que muchas veces no muestro, porque yo siempre, como le decía, muestro la sonrisa, la amabilidad, pero también hay algo dentro de mí que está inconforme en muchas ocasiones. Entonces, pues esa fue la parte que como más sincera que le pude mostrar a él, y él también pues me mostró mucho de lo que lo enriqueció el haber viajado y tenido esa experiencia de sentirse de otro lado, de sentirse ajeno, de sentirse en muchas ocasiones vacío, pero también de lo mucho que le gusta el misterio e hilar los detalles. Entonces me pareció pues un bello ejercicio, y la idea es pues mantener pues esta amistad. Por favor, sí. Y la habitación es ese lugar, pero también desde la habitación, no solo sino desde la habitación, también las y los invitó a salir, a explorar, a recorrer, desde la habitación, desde lo que tú haces. Te vas a dar cuenta que hay otros lugares, ninguno como este, pero donde uno anida como pajarito, es en donde quiere estar, y aquí anidamos, por lo menos yo anidé, y desde acá pues volar y a donde nos lleve el viento también de agosto. No, nada, los quiero, les sostengo los micrófonos. Muchas gracias a quienes se quedaron hasta este momento. La habitación propia queda, para quienes no saben, al frente de la alcaldía local de Suba, Bogotá, Colombia. Y bueno, acá tenemos
libros, café antes que libros, así que vengan, pásenlo chévere y de pronto pueden conocer gente también bacana, como pues nos pasa a nosotros, porque por eso terminamos como que siendo amigos todos con todos. Así que muchas gracias y bueno, nos quedamos acá nosotros en la firma y tal vez en una segunda bebida. Muchas gracias a todos por estar ahí. Pero voy a apagar acá porque no puedo apagar acá mismo.